cuando estas entidades financieras buscaban como expertos financieros, solo salían con la inteligencia artificial, salían hombres con corbata y las mujeres no eran partícipes de la inteligencia artificial cuando uno ponía expertos en finanzas. Entonces hicieron una campaña realmente de aprendizaje con la inteligencia artificial para darle a entender cómo las mujeres somos expertas en finanzas también. La data te salva en el mundo digital. Escúchalo ya. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Data Te Salva. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias detrás de las campañas financieras y su éxito. El día de hoy nos acompaña Diego, bienvenido nuevamente. Hola, Caro, ¿cómo estás? Quédese hasta el final porque el contenido de este podcast es bastante interesante. Así es. Y también nos acompaña Stephanie, que también nos va a contar como un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola Caro, hola Diego, un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a hablar generalmente de cuáles son esas campañas específicas que tiene el sector financiero, porque el sector financiero tiene muchas cosas detrás de un ecosistema, de un usuario que realmente requiere atención, requiere confianza y las estrategias deben ser muy efectivas a través de este ecosistema de confianza y seguridad. Entonces, de lo que vamos a hablar un poco es adicional de las estrategias de marketing que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando ingresa un nuevo cliente o ingresa, digamos que en este mundo de la estrategia de marketing, es qué tipos de campañas vamos a ver, cómo va a ser el remarketing, vamos a hablar un poco de las campañas de PMAX, vamos a hablar del Open Banking que claramente tiene que estar dentro de las estrategias de digital, vamos a hablar un poco de estadísticas y sobre todo darles lineamientos o esas ideas básicas que ustedes necesitan tener para generar una buena estrategia efectiva ligada a este sector que es tan grande, tan rudo en términos de confianza, de usabilidad, de digital, que realmente requiere un esfuerzo adicional de esas estrategias para tener realmente esa campaña exitosa y efectiva que nosotros queremos. Y siempre en nuestros clientes que tenemos, clientes del sector financiero, ha sido, digamos, un reto realmente llegar al usuario, entender el budget, que también eso lo vamos a revisar más adelante, pero en teoría es qué tips básicos de lo que ustedes deben tener para tener una campaña efectiva y financiera. Así es, Stefa. De hecho, nosotros en capítulos anteriores hemos hablado mucho del tema financiero, pero en este nos vamos a enfocar en esa importancia y por qué es tan relevante tener una estrategia digital en este momento para las empresas financieras. Claro que sí, mira, por ejemplo, hay un dato que es bien importante y que realmente los del sector financiero lo entienden, y es que el 88% de los usuarios en América Latina están interesados o al menos usan una vez al mes una aplicación del sector financiero. Eso quiere decir que estamos muy inmersos ya digitalmente para buscar un servicio financiero o hasta pagar, consultar extractos, querer un crédito. Realmente estamos en digital, nosotros ya no queremos ir a las oficinas de los bancos a hacer filas, no, realmente queremos un banco o servicios financieros que tengan un ecosistema digital 100% amigable a todos nuestros buyers, porque sabemos que los buyers pues, del sector financiero son muy, digamos que variados. No, tampoco tenemos un reto y es que hay muchas generaciones que no están muy familiarizadas digitalmente, pero que realmente sabemos por estadísticas que sí empiezan a tener esa necesidad de no movilizarse al banco. Mi mamá, por ejemplo, ella ya no hace filas en los bancos. Mi mamá ya en su aplicación del banco paga todo. Paga sus servicios, paga la tarjeta de crédito, paga el crédito hipotecario, o sea, paga absolutamente todo. No tiene necesidad de ir a nada a los bancos. Entonces, eso es, digamos que entender el budget requiere una estrategia muy efectiva y este porcentaje nos da avisos de eso. O sea, si ustedes están en el sector financiero y realmente no tienen una estrategia, un ecosistema digital hacia sus usuarios, digamos que no están en ese mundo competitivo del sector financiero y de alguna manera van a perder valor, ¿sí? Dentro de esas campañas pues, que deben ser. Sí, de acuerdo ahí. Yo creo que es bastante, como mencionaba este pie, el reto más grande es describir ese buyer persona en qué etapa está, porque también hay diversas etapas por las que una persona puede acercarse al sector financiero.
Así es. Puede ser para un crédito hipotecario, entonces este ya va a ser un buyer particular. Otro puede querer un carro, la primera vez que va a conseguir un carro, este ya es otra necesidad completamente diferente. Y cuando tratamos de llevar todo esto a campañas digitales, empieza la gran tarea que es cómo organizamos todo este gran mundo de varias personas distintos dentro de las campañas para que realmente estén orientadas hacia la generación de leads. Y ahí me quiero ver un par de pasos antes, porque a veces también siento que las compañías, evidentemente, por la gran demanda que necesitan de resultados, nos enfocamos a veces solo en la parte baja del funnel y, ok, necesitamos adquisición de leads y ya, y tal vez nos olvidamos de los puntos anteriores de contacto. Y es ahí donde también es importantísimo resaltar que pese a que sean un sector financiero donde premia más la calidad que la cantidad del lead al final, debemos tener puntos de contacto en diferentes momentos con el cliente para que igual la marca pueda ser un espacio dentro de la mente del consumidor. Y más, como lo mencionaba Steffi anteriormente, en un mundo donde tenemos cada vez más, por ejemplo, fintech nuevas, Nubank es un claro ejemplo que no lleva una década tal vez haciendo lo que hace y ha tenido una gran participación, digamos que de usuarios, pero bajo la premisa de que todo lo quiero hacer digitalmente. O sea, es una aplicación, o es un banco donde te dice, este no quiero que tú vayas a una oficina, no necesito que te acerques a pedir créditos, no necesito que hagas nada, todo lo vas a controlar a través de una aplicación. Y eso también, de cierta manera, es entender muy bien el mercado hacia qué dirección se está orientando actualmente. Entonces, creo que es importante también resaltar ese tipo de factores para tener en cuenta dentro de las campañas. Diego, de hecho, tú decías algo sobre el funnel y que hay que pues, estar como atentos de las diferentes partes, entonces me parece importante como destacar cuáles son esas acciones, esos tips y esas herramientas para poder tener una estrategia pues exitosa. Sí, de acuerdo. Yo creo que igual debemos irnos a los puntos de contacto también iniciales, que es donde empieza realmente el contacto con nuestro cliente. Ujú. Entre más maneras tengamos nosotros de llegar al cliente, más de pronto capacidad de recordación, lo podría decir yo, vamos a tener sobre nuestro cliente. Es decir, si a ti te impacta mucho un comercial, tú al final de repente tienes ese mindset. Y ha pasado con muchísimas, digamos que marcas que intentan sacar una estrategia súper novedosa, se pega la estrategia, pero luego le preguntas a la persona como ven, ¿recuerdas quién lo hizo? Y mencionan otra marca. Entonces al final no solo es el impactarlo por impactarnos, sino impactarlo en la medida en que realmente el usuario pueda tener esa recordación de marca que te permita a ti llegar a posicionarte dentro de la mente del consumidor de una manera en la que cuando él tenga esa necesidad básica que quiera suplir, tú vas a estar también dentro del panorama del cliente. Entonces, creo que ese es uno de los primeros puntos que deberíamos pues identificar. Dos, también de pronto debemos siempre estar muy, muy, muy atentos a las tendencias del mercado. Actualmente, por ejemplo, hay una regulación que va a salir este año, máximo tiene que estar implementada en julio de este año, que es el Open Banking, y es realmente pues como todas las empresas del sector financiero deben regirse a una regulación dictada pues por la superfinanciera. Y al final esto puede cambiar el panorama o para bien o para mal, pero de qué depende de cómo nuestra organización establezca esos, digamos que cambios del macro entorno, lo describiría yo, para poder generar oportunidades competitivas. Porque de esta manera también podemos ir identificando qué podemos resaltar de valor de nuestra marca, qué podemos ofrecerle a nuestros clientes, de repente también qué va a haber en la industria diferente, acceso de repente también a la información financiera de los usuarios de una manera pues muchísimo más estandarizada y que de verdad nos va a permitir hacer este tipo de innovaciones. Tenemos clientes también que trabajan pues digamos que reforzando este tipo de estrategias con nosotros, que es, ok, ¿cómo vamos a adquirir estos clientes? Con la premisa de nosotros podemos ayudarles a ser diferenciales dentro del mercado, pese a que ustedes deban cumplir ciertas regulaciones diferentes que antes no tenían que cumplir.
Aquí tú dices algo muy importante y es que uno piensa como estrategias digitales, ya marketing digital y ya. Pero pues Estefa, tú que conoces más que no solamente se hace eso, hay otras cositas adicionales aparte de eso que se tienen que implementar cuando tú estás haciendo una estrategia digital. Así es, Caro, y me voy a ir un poco más hacia lo muy básico. A veces del corre y corre y el afán, nosotros cuando hacemos esa reunión de contextualización y esa reunión, ese taller inmerso para entender realmente la necesidad de nuestro cliente, nos vamos desde lo básico y es entender el buyer. Sobre todo en el sector financiero, se hace muy necesario que el buyer no sea según la conversación interna que tiene el cliente, porque muchas veces el cliente tiene un buyer estructurado pero no lleva a cabo una investigación tan profunda para entender la necesidad del usuario realmente y netamente. Y acá nos vamos un poco hacia las estrategias no digitales, pero que apalancan mucho las estrategias, digamos que de este ecosistema digital. Y habla sobre todo de los grupos focales, que son muy interesantes, porque como banco o como cliente del sector financiero, es muy importante entender a su usuario. Esos grupos focales hablan mucho para entender el buyer persona. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a una entrevista estructurada a estos buyer persona, entiendo las necesidades que están buscando, cuál es la problemática que tienen, yo a dónde les puedo llegar, qué diferencial podrían entender y buscar esos usuarios, la edad, ¿sí? No hacer la misma estrategia de una persona que, no sé, acaba de salir de la universidad, está buscando como ser cliente financiero, tener ya un historial crediticio, a un pensionado que ya tiene toda la vida y el historial crediticio, que ya conoce los diferenciales de los bancos, que ya conoce todo, digamos que la historia y promociones y diferenciales que le dan, digamos que todos, toda la competencia. Entonces hay que entender el grupo focal hacia dónde llego y realmente eso nos ha ayudado bastante en las estrategias financieras. Es, muchas veces nosotros creemos que conocemos al buyer, pero cuando llegamos y hacemos esos talleres inmersos y es el grupo focal realmente nos eleva la visión hacia dónde vamos a dirigir la estrategia y siento que esto es un tip muy grande y va a dar mucho valor y esto no es solo para el sector financiero, aunque sí apoya el sector financiero. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que estar basadas en confianza. Porque lo que hablaba Diego es, estamos tan regulados y tenemos tanta competencia que realmente el diferencial no puede ser que, no sé, tenemos tasas diferenciales o cosas que de pronto no impactan o no dan un valor diferencial. Tenemos que realmente entender esa personalización de nuestro buyer para darle estrategias efectivas, estrategias de valor que generen una confianza al usuario, ¿sí? Entonces, tenemos que también entender cómo es la experiencia de ese buyer dentro del ecosistema digital y fuera del ecosistema digital. Es decir, listo, entre ellas, sea por la aplicación, por la página web, por redes sociales, por estrategias de alcance, qué pasó con el sitio web, cuál fue el histórico o el customer journey que tuve dentro del sitio web, entender las frustraciones, qué sintió cuando le dio clic al botón y no lo llevó a donde querías llegar, qué sintió cuando leyó el párrafo, o me dio pereza leer el párrafo, no lo leí, me fui directo al contacto, tuve una frustración en el formulario, realmente fueron muchos datos porque hemos visto por las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes, es que en el sector financiero, claro, como es algo tan regulado, un tema de confianza y seguridad, pues el formulario puede que sea un texto gigante o una ruta gigante que el usuario puede que se aburra y sienta temor al llenar un dato, ¿sí? Entonces nos ha pasado y creo que a todos ustedes les ha pasado en familiares, es como que, uy, no, yo llegué hasta ahí porque me dio miedo que me pidieran los datos de la tarjeta de crédito, o yo llegué hasta ahí porque me pidió una clave, ¿qué tal? No sé, me hackean la clave, no, realmente yo le tengo que dar una experiencia de seguridad y confianza de ese usuario em, que entienda que yo le voy a pedir unos datos, pero estos datos le van a tener un punto final. Entonces, eso que parece tan básico es darlo, estás en el paso uno del paso 10. Es muy interesante y eso realmente lo omiten muchas empresas y es como que uno sigue y sigue, pero no sabe cuándo va a acabar el formulario. Pero si yo le digo, mira, estás aquí, te vas a demorar un minuto, te vas a demorar 2 minutos, va a ser rápido, te voy a dar, yo qué te voy a dar si tú me llenas el formulario. Entonces, comunicarle al usuario
algo tan básico después de llenar un formulario se hace esencial. Entonces, entender ese customer journey, entender la experiencia del usuario dentro del sitio web, sus frustraciones, sentimientos, qué le gustó, qué no le gustó, el tema de las encuestas dentro de los sitios web, ¿sí? Eso lo tenemos que aprovechar para retroalimentar esa experiencia del usuario y enfocar las estrategias efectivas hacia ese comportamiento o a esas necesidades que tiene su usuario. Entonces, eso realmente es muy importante y no lo podemos como quitar relevancia porque sin esa base sólida de la data, de entender el buyer, de saber cómo es la experiencia del sitio web, yo ya puedo ejecutar una estrategia y una campaña efectiva que me dé qué. Tengo que darle una propuesta de valor al cliente, tengo que darle un diferencial y tengo que darle confianza hablando exclusivamente de este sector financiero. La confianza se hace muy gigante y eso lo hablábamos en un podcast anterior y es también la retroalimentación que tiene mi usuario hacia mi empresa, hacia lo que tuvo. Muchas veces hicimos todas las estrategias, pero no se le dimos el crédito o después le cobramos algo que no le comunicamos, entonces tenemos que ser tan, eh, dentro de la medida, ser honestos para que el cliente sepa dónde va, cuando le dé aceptar, sepa lo que me van a ofrecer y lo que voy a recibir finalmente. Eso es muy importante, generar esa base para tener estrategias efectivas de marketing. Pues bueno, me parece una excelente intervención porque pues muchas entidades no tienen como esa costumbre de organizar su casa antes de, pero pues también creo que podemos hablar del tema de creatividad, de innovación. Diego, ¿tú qué tienes para...? Yo creo que la creatividad es es un aspecto muy, muy importante porque debemos también encontrar ese tono comunicativo que realmente conecte con la audiencia, que sea auténtico de la marca y que no suene como algo así súper ajeno realmente a nuestro propósito. Debe ser muy sincero también. Entonces, esto digamos que lo podemos también abarcar desde la humanización, que es un aspecto esencial. Hoy en día recordamos campañas como la de Uga Uga del banco BBVA, Muy Excelente campaña. que fue realmente muy orientada a que todas las personas dejaran de hacer los trámites, como lo he hablado de Stephanie anteriormente, en la oficina del banco y no, vamos a hacerlo todo realmente desde la aplicación del celular. O también campañas de repente, y esto yo creo que muchos lo recordaron, pero es a Ricardo Jorge a Viviente. Sí. Y es realmente, tú cuando piensas en tu dinero puede estar en el lugar equivocado de una, en tu cabeza llega yo recuerdo igual mucho ese comercial del Mundial 2010, el que fue premundial en niveles, Sí. en donde al final fue una campaña que cero realmente tenía como su mensaje algo financiero, pero realmente conectó con el momento que estaba pasando, pues también, digamos que, digamos, puede ser social, pero es el Mundial de Fútbol, y cómo sacarle provecho para que realmente tu marca quede ahí marcada. Y eso era lo que hablaba anteriormente, y que al final cuando llegue ese momento de decisión del usuario diga, claro, yo tengo en mi cabeza ya un par de opciones que son las que voy a considerar antes de cualquier otra. Volviendo tal vez un poco también a la humanización, es eso que hoy en día pues es una tendencia muy fuerte en donde realmente a nosotros como consumidores, independientemente del sector en donde estemos, nos gusta que la marca nos escuche. Y ahí alimenta mucho la idea que estabas diciéndonos ahorita, Sebi, que es entender ese customer journey de la parte empresarial, de cómo entiendo yo que el usuario se siente, pero también cómo puedo hacer que el usuario realmente pueda expresar todas sus inquietudes, necesidades, cosas buenas, malas de pronto de su experiencia a través de o más bien no a través, sino de una manera muchísimo más cercana con la marca. Entonces tenemos ejemplos de clientes también, de campañas, por ejemplo, de Alcanza o de Trápico que han sido muy exitosos, donde hemos puesto a personas con situaciones reales del común a expresar cómo cambió su vida antes y después de obtener el servicio que la institución financiera le había ofrecido. Y eso impacta muchísimo más, porque al final lo llevas realmente a la realidad. Y eso es algo muy importante. Sí. Porque también es como, claro,
tenemos muchos beneficios para ti que puedes usar en esto, pero hey, mi realidad es diferente. Sí, es verdad. Entonces, cuando tú ya lo llevas ahí, realmente a la humanización, al contacto cercano con la marca uno y dos, cuando lo ves en casos prácticos reales de que también te puede estar pasando a ti, es donde tú te apropias realmente como de esa comunicación, tocas sentimentalmente esas fibras del consumidor y ahí es donde él puede realmente hacer como ese enganche con tu marca y decir, porque estoy listo para poder realizar una consulta, una solicitud. Si a esta persona le ha funcionado, pues quiero un asesor que a mí me pueda guiar en una situación parecida o hasta, ¿por qué no?, algo diferente porque veo que tiene una experiencia gratificante al recibir lo que ha tenido o lo que ha solicitado. Y me refiero, pues, por aterrizarlo un poco más, pues a créditos, a libranzas, a bastantes que el usuario puede normalmente solicitar a las instituciones financieras, pero ahí es, yo creo que esos dos puntos de la creatividad son importantes. Y creo que apoya mucho lo que Estefa decía de organizar y revisar que sea muy agradable el proceso. Realmente las campañas creativas son eficaces es porque el usuario se siente identificado con esa campaña. Entonces, ahí es cuando yo me siento identificado, es que me apropio del concepto, así como el de la vivienda, me apropio de ese concepto porque es chistoso, porque está muy alineado a esa cultura colombiana en que somos muy al bullying, Sí. al bullying total. Entonces, al sentirme yo identificada, recuerdo esa campaña de una y creo que ese es el reto y el sueño de todas las agencias creativas, es llegar a su punto de necesidad de humanizar la marca para que esa persona donde yo estoy dirigiendo mi mensaje realmente se sienta identificado y se apropie ese concepto. O sea, realmente el tema del uva uva fue un concepto innovador que la gente entendió y no solo por entenderlo y bueno, obviamente va relacionado a un concepto de marca, pero es como el banco dirigió esa campaña para entender que el BBVA se había transformado para ser más digital y realmente ellos invirtieron mucho dinero en publicidad, en estrategias de marketing, de mercadeo, online, offline, para hacerle entender a esos usuarios que pensaban que el BBVA estaba muy atrás de los otros bancos y ellos decidieron con esa inversión lanzarse a hacer tendencia en términos de que, oye, ya, yo no estoy atrás, yo ya no soy uga uga, sino que yo ya estoy transformando ese ecosistema digital para que usted mm, crea en mí. Sí, crea en mí de que yo estoy innovando y yo soy, digamos que, frente a mi competencia, el que no es uga uga. Entonces, ese tipo de campañas que realmente tienen un mensaje directo son los que realmente son efectivos, no un mensaje aleatorio creativo por ser chistoso y tendencia, sino que tenga un fondo y una forma tan estructurada que el cliente entienda cuál es el mensaje y se apropie de ese mensaje. ¿Sí? Nosotros como agencia en este sector financiero tenemos un cliente que tenía una solución financiera, digamos que tecnológica innovadora digital, ¿cierto? En un comportamiento, un target que no era tan digital. Entonces teníamos un reto muy grande, era que las personas se sintieran identificadas y que se llevaran a ser no tan en oficinas, sino que realmente hicieran todo un proceso digital, 100% digital el crédito y que pudieran tener el resultado dentro de una plataforma, sí, unicanal. O sea, ese reto era como, ¿cómo le hacemos entender a este usuario que de pronto no está tan alineado digitalmente a que realmente sea digital? Y esa estrategia de campaña que lanzamos es humanizarla. Entonces cogimos ese budget, realmente generamos una campaña del buyer hablando, casos de éxito, testimonios de ese buyer, realmente les llegábamos a los usuarios porque se sentían identificados. ¿En qué se sentían identificados? Porque hicimos una investigación de las necesidades básicas que tenían a obtener ese crédito. Entonces, esa comunicación del testimonio que dio ese buyer hizo match con los usuarios realmente y vimos una efectividad del 200% en conversiones y llegamos a lograr que digitalmente obtuviéramos más créditos de lo que obtenían presencialmente anteriormente este cliente. Entonces, el éxito de la campaña fue eso, transformar esa necesidad en un buyer, una persona que realmente dijo, a mí me funcionó el producto, me funcionó el servicio, le hice digitalmente sin problema, con confianza, y eso le transmitió y generó una conexión con ese buyer
que realmente tuvo buenos resultados. Entonces, ¿cómo hicimos y cómo logramos esto? Experimentando, que eso también es otro tip increíble, pues claramente financiero se hace más importante y es hacer estas llamadas experimentos de brand lift y conversion lift que son muy ligados a las encuestas, ¿sí? Entonces yo te estoy dando un mensaje a una gama alta, digamos, en términos de publicidad digital, pero yo quiero saber si ese usuario recordó ese mensaje y esa marca. Entonces con estos experimentos de las grandes plataformas que lo hace Google y lo hace Meta, pues nos dio como esa base de, oiga, sí, tuve una recordación de marca, ¿sí? Los usuarios identifican este logo con mi marca, ¿sí? Entonces, esas campañas se hacen necesario también no solo dar esa estrategia creativa que funcione, increíble conversiones, pero saber cuál está el paso a paso de la efectividad para poder replicarla a las otras estrategias. Se hace muy necesario generar experimentos, ¿sí? Aquí hablamos un poco de los tipos de campañas, sí, que son, digamos, los básicos, test A, test B, em, son básicos, pero realmente nos van mucho, son muy funcionales porque unos datos muy certeros de realmente la creatividad funcionó. La creatividad tiene muchos hijitos de la marca, la campaña Sombrillo, pero a este usuario no le gusta tanto esto, sino esto, no le gusta que la persona esté contando el testimonio, sino realmente mostrar la experiencia dentro del sitio web. Entonces, estos experimentos se hacen importantes para medir la efectividad de la campaña tan creativa, por ejemplo, que lanzamos nosotros con este cliente que era, lo hicimos con un influenciador que tiene una historia que conecta a mi buyer, ¿sí? Entonces, eso funcionó muchísimo realmente para la recordación de marca. Entonces, de lo que hablábamos al principio, es generar esa estrategia del funnel donde cómo voy a generar campañas que me lleguen a un reconocimiento de marca y eso bajarlo y trasladarlo con la data y con la inteligencia artificial. Ahora que también tengo un caso de un sector financiero en Estados Unidos que lanzó una campaña de Sophie que era, yo no sé si ustedes lo vieron, pero es muy famoso en Estados Unidos y es que cuando estas entidades financieras buscaban como expertos financieros, solo salían con la inteligencia artificial, salían hombres con corbata y las mujeres no hacían, no eran partícipes de la inteligencia artificial cuando uno ponía expertos en finanzas. Entonces hicieron una campaña realmente de aprendizaje con la inteligencia artificial para darle a entender cómo las mujeres somos expertas en finanzas también. Las mujeres somos corporativas. Entonces hicieron como toda una campaña de enseñanza realmente con la inteligencia artificial, pero que apalancó el poder femenino y el poder que nosotras también somos expertas en finanzas. Entonces, esa estrategia le dio el poder a la fintech de que está muy centralizado, no en solo hombres de finanzas, no, sino que también quería darle y abarcar esa estrategia a las mujeres que realmente somos expertas, ¿sí? Entonces, también la inteligencia artificial apoyó una campaña, no necesariamente con la data que bota la inteligencia artificial, sino que nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial que realmente no estamos satisfechos con lo que me da, sino que quiero más, quiero que usted aprenda y que no son los expertos en finanzas solo los hombres, sino que también las mujeres. Entonces, ese tipo de campañas generan recordación de marca, Sí. como esta empresa, esta fintech se preocupa realmente por el buyer femenino, por la mujer. Entonces, eso también genera una recordación, una buena estrategia creativa que funcionó bastante en el sector financiero. Y ya, pues, apoyando un poco también la idea que está compartiéndonos Steffi es, llevemos esto a las plataformas digitales y es qué tipo, por ejemplo, de campañas empleado nosotros para estos clientes. Y al final, digamos que tenemos un punto de contacto inicial donde podemos usar campañas que tienen unos recursos muchísimo más visuales, como puede ser PIMAX, que puede estar también orientado, obviamente, o a la maximización de conversión o al retorno de la conversión con cualquiera de las dos estrategias de pujas. Pero al final, los recursos que nos permite implementar son bastante numerosos. Podemos también orientar nuestra campaña a que de repente pueda utilizar recursos también no solamente de la marca, sino de sus competidores.
orientarlo con algunas señales. Entre más información, por ejemplo, demos a las campañas de máximo rendimiento, van a tener un mejor perfilamiento apalancado obviamente en la IA y después de ciertas, digamos que mejores prácticas que tenemos, cuando la cuenta ya tenga una data valiosa, tengamos audiencias muy concretas, no solamente segmentos específicos, sino también, por ejemplo, bases de datos de los clientes para poder configurar, o más bien no configurar, sino darle a la plataforma ese insumo para que pueda orientar y entender muchísimo mejor cuáles son realmente esas audiencias objetivo. Entonces acá ya también empezamos a ver otros tipos de campaña como de generación de demanda, en donde yo realmente puedo también priorizarlo, no a que solamente aparezca en YouTube, sino que, oye, ¿por qué no priorizas también Gmail? Que puede ser un punto de contacto también mucho más, digamos que mucho más fino para la calidad del lead que estamos buscando, pues que al final acá realmente buscamos una calidad de lead más que cantidad de lead. Campañas de búsqueda obviamente tendremos que tener porque pues es donde vamos a aparecer cada vez que el usuario tenga la iniciativa de resolver alguna, digamos, inquietud o necesite suplir una búsqueda por alguna necesidad específica. Entonces obviamente aquí ya tenemos que tener pues en conjunto toda esa sinergia dentro de nuestras palabras clave, los anuncios y la relación que vamos a tener con nuestras páginas de destino para que realmente la experiencia del usuario, uno, sea muchísimo mejor y dos, la calificación de nuestras campañas siempre estén muy buenas para que de pronto la plataforma tampoco nos califique de manera negativa porque no encuentra el match que estamos haciendo de pronto en palabras clave, los títulos y de nuestros anuncios y lo que el usuario llegue a encontrar en la página de destino. Vamos a utilizar también estrategias de públicos similares, obviamente, porque es como tratar de optimizar el presupuesto en su mayor expresión posible, donde realmente da más insumo también para que la plataforma pueda estar de manera, digamos que muy optimizada y cada impresión realmente sea valiosa y no solamente, pues, digamos que impactar por impactar. Esto pues ya realmente hablando de campañas muy centradas en la parte baja del funnel. Yo creo que esos son puntos a tener en consideración. Creo que hablando de eso, y estábamos hace poco en una conferencia de Google que hablaba mucho de, listo, lanzamos todas las campañas que son básicas, que era lo que hablaba Diego, era campañas de búsqueda, campañas de Geo, campañas de YouTube que vayan más ligadas hacia la conversión, otras del reconocimiento de marca. Hay cosas básicas que hay que tener, ¿sí? En plataformas de Meta, Google, YouTube, toda esta gama de Discover, de Gmail, que ahora las campañas de generación de demanda como están más inmersas y de pronto tienen una optimización ya muy orientada a la inteligencia artificial, que hace que esas cosas operativas que antes en términos de segmentación nos costaban tanto, ahora realmente la herramienta nos dé esa segmentación y esa oportunidad de llegar a donde queremos llegar. Pero también, hablando de la segmentación hiperpersonalizada, es muy necesario que nosotros tengamos un seguimiento de conversiones que parece también obvio, pero no pasa. No pasa es porque a veces nos cortamos de, llegaron estos leads, llegaron estas conversiones, llenaron el formulario, llegaron este paso y hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué pasó con ese lead? ¿Qué pasó? No, no sabemos porque no tenemos una conexión con el CRM. Entonces, es muy importante entender también de esos leads, realmente cuántos se convirtieron en un lead de venta real, ¿sí? Entonces, esa medición tenemos que tenerla súper clara en todos los ecosistemas digitales o plataformas de publicidad para realmente orientar la estrategia y no impactar por impactar en todas las plataformas de publicidad digital. También dentro de las estrategias que van muy ligadas al growth y al crecimiento, tenemos pues, por ejemplo, el Growth Driving Design, que está muy ligado a, listo, tenemos estas campañas efectivas, tenemos estos usuarios que llegan a nuestro sitio web, ¿qué hacemos? Sí, entonces, ¿le gusta el sitio web? ¿Cómo le pareció? No, sí, este tardo le gustó, este generó una venta, ¿por qué? ¿Cuál fue la ruta del seguimiento de ese sitio web? Y cómo yo optimizo para que sean menos pasos, ¿sí? Y dentro de ese que estábamos investigando y lo que estábamos viendo en la conferencia, entre menos pasos tengas que hacer para llegar a tu objetivo, mejor. Y esto se hace un reto muy grande en el sector financiero y es porque nosotros necesitamos muchos datos del usuario
para saber que es un usuario real, para saber que es un usuario donde yo le puedo dar una fuerza comercial real y que me va a dar un resultado de venta o un ROI. Entonces, sabemos que los formularios o las preguntas que yo le tengo que hacer al usuario son bien largas, pero tengo que estructurar de una manera tan amigable en términos comerciales, de venta y de marketing para que el usuario sienta que la información que dio en la página web cuando lo llama un asesor comercial ya la tiene, ¿sí? Que no me va a estar preguntando otra vez 1000 veces los datos personales porque yo ya te los acabo de dar, ¿sí? Entonces, es realmente tener una experiencia em, online y offline, que también lo hablamos siempre y realmente esto es muy necesario para poder generar estrategias efectivas y es entender ese customer y saber que la alineación entre el departamento de ventas está funciona con el de marketing, sobre todo en fintech. ¿Por qué? Por eso, por la data que ya tengo de ti, yo ya no puedo preguntártela de nuevo, ¿sí? O yo te voy a ayudar porque también nos pasaba con los clientes y es que hay personas que les gusta que los llamen. Entonces, yo tengo que darle esa solución dentro del sitio web a la persona. Tú decides llamarme, tú decides escribirme por WhatsApp, tú decides hacerlo totalmente digital en línea, pero que se adapte al usuario y sea personalizado con esa estrategia de Grow, lo que me permite es generar un diseño amigable, 100% personalizado a ese usuario que yo tengo y que realmente el diseño del sitio web avance de acuerdo a la data. Eso es muy importante que no tengamos como esa página web tan estática y que cada tantos años, cada tanto tiempo la renovemos, no, porque si nosotros vamos a sacar estrategias, campañas efectivas, pues también nuestro sitio web tiene que saber y entender ese impacto. Entonces, la estrategia del growth realmente generar un botón arriba y ponerlo abajo, a veces funciona y cambia el retorno de inversión 1000%, a veces no, pero realmente dentro de estos experimentos que nosotros hacemos del sitio web, llámese de usabilidad, de diseño, gráfico, texto, realmente hacen la diferencia para que esas estrategias efectivas que nosotros lanzamos al sitio web realmente funcionen y me lleven a la conversión, a la venta o a sí, al objetivo comercial del cliente. Entonces, esa estrategia de personalizar el sitio web y ser constante y refrescarlo constantemente de acuerdo a la data que nosotros tengamos es una estrategia que sí o sí debe tener el fintech. Estrategias que lleven al crecimiento con pequeños cambios. Esa digamos que es la esencia también, es un tip muy grande para las campañas pues que sean efectivas financieras. Bueno, y antes de que se me olvide, también tenemos que hablar de las campañas orgánicas que son, digamos, un pilar fundamental acompañado de toda la estrategia de pauta y de publicidad digital, porque genera más confianza, ¿sí? Nada, ya sabemos que los buscadores son lo que realmente tiene todo el fundamento en términos de seguridad, es cuando tú vas a buscar un producto financiero, buscas en Google, en Bing o en donde sea o en YouTube, buscas como el mejor producto de y lo que te aparezca orgánicamente, ya eso te va a generar confianza y automáticamente yo ya tengo las de ganar si estoy en las primeras posiciones. Entonces, por ejemplo, en la estrategia de SEO, la estrategia de GIDO, que es en inteligencia artificial, se hace necesario contar con contenido tan increíble, hablando también de lo educativo, pero también teniendo una estructura de ventajas y de datos que son propios, nos da una reputación de marca increíble. Entonces, estas combinaciones de contenido, ChatGPT, posicionamiento orgánico, nos da la seguridad de que el usuario va a llegar a donde tengan que llegar con todas las estrategias unificadas. Entonces, es muy necesario también, hablando de redes orgánicas, email marketing, educación financiera, estrategias de ChatGPT, también de Growth Driven Design, que son como esas acciones pequeñas que nos llevan a un crecimiento exponencial y eso se hace con un trabajo, digamos, en conjunto con varias áreas de una agencia creativa, ¿no? Entonces, desde lo creativo hasta la data, la experimentación y trabajar en conjunto con orgánico, pues nos puede dar el éxito de estas campañas financieras. Sí, de acuerdo. Yo creo que también ahí tocaste un tema muy importante que fue el email marketing. Ya para ir cerrando todo esto es qué hacer cuando ya tenemos a nuestros clientes, qué hacer con ellos, cómo los impactamos, cómo hacemos que ese proceso de fidelización también sea efectivo y además que ahí entonces empezamos a ver ya herramientas de retargeting o más bien estrategias de retargeting en donde tomamos las bases de datos de los clientes para hacer
muy, digamos que directos con lo que necesitamos mostrarle a nuestros clientes. Esto en otros términos puede traducirse también como en el contenido que nosotros vamos a mostrarles de manera educativa, por ejemplo. Así es. Sobre todo en ese sector financiero donde pues hay una gran tendencia en donde las personas se interesan cada vez más por cómo tener unas finanzas saludables. Y entonces de repente, ¿por qué no utilizar una estrategia con todos nuestros clientes para darle valor a este tipo de comunicación y generar una relación un poco más cercana con ellos, de manera que la fidelización también sea mucho más, digamos que Consolidado. sí, consolidada, no fácil, porque igual es un proceso que hay que trabajarlo constantemente, pero sí podemos darle como un argumento sólido a los clientes para que nos escojan siempre. Eh, para esto podemos utilizar, por ejemplo, plataformas como Meta, como TikTok, plataformas de contenido donde podemos hacer esos 10 primeros segundos ser bastante, digamos que incisivos, resaltar bastante como la atención del usuario y darle un contenido que sea altamente, pues digamos que de valor para ellos. Y ya yéndome ahora sí hacia lo de email marketing, también es importante ahí identificar qué tipo de asunto vamos a manejar en el correo, qué tipo de información, qué tipo de beneficios van a tener los usuarios. Hablamos entonces también de tal vez beneficios por referidos dentro de estas estrategias que pueden también ayudarnos a captar clientes de ese marketing voz a voz, que es muchísimo más efectivo que cualquier otra estrategia que tú vas hacia cuando tú, una persona de confianza, pues yo te dice, esto es increíble, tú ya automáticamente lo tienes en la mente. Entonces, creo que eso es bastante efectivo también para tenerlo en cuenta en las estrategias de este sector. Súper. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Estefan, muchísimas gracias. Creo que con toda esta información que nos acaban de dar, con todos estos tips, con todas estas herramientas, y también, si ustedes quieren saber más, pueden repetirse el capítulo número 23, donde también hablamos de entidades financieras, de cómo todo este proceso creativo, de todo el proceso de analítica, de todo el proceso de hacer estrategias robustas para posicionar las marcas, les van a volar la cabeza porque lo pueden unir con este y con el capítulo anterior y pueden ejecutar muy bien y aplicar, como siempre les decimos en todos los capítulos, apliquen esto en sus marcas, no importa si son grandes, no importa si son pequeñas, pero todos estos tips a todas las marcas le funcionan. Y pues con esto hemos finalizado un nuevo capítulo más de La Data Te Salva. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo puedan compartir y claramente todas sus opiniones nos gustaría poder leerlas. Pueden encontrarnos en redes sociales o pueden dejarnos un comentario directamente aquí en Spotify. Muchísimas gracias. Muchas gracias.